¿Está Gabriel? Ahí Capaz se que... fue. Ahora se tiene que volver a conectar y no hay problema. Ah, bueno, bueno. Esto sería como la exclusión de un estudiante por las nuevas tecnologías, así, ¿no? Bueno, cuéntenme un poco qué, nada, lo más relevante que quieran compartir del trabajo, o si consideran que hay algo para compartir, si no, seguimos con el laburo que estaba previsto. ¿De a uno? Nosotros en general, en el grupo nuestro que era sobre currículums, en realidad el problema que más o menos teníamos todos era la diferenciación entre los objetivos y las acciones, que Bien. se mezclaban por un lado, y por el otro lado, que la mayoría de nosotros no tenía bien definidos los objetivos en relación a, bueno, lo que había que hacer en base a las correcciones que nos hiciste y al texto que leímos. Entonces, Bien. básicamente nos concentramos un poco en avanzar en ese sentido. Bien. La diferencia entre objetivos y acciones, típica, es difícil a veces es un típico, digamos, una típica dificultad. Ahora tal vez cuando trabajemos la definición de objetivos específicos, con el componente conceptual que tiene el objetivo específico, esa diferencia va a quedar más clara, ¿sí? En la clase de mañana, que va a ser asincrónica, que yo voy a cargar un video, voy a puntear todas las definiciones, todas las decisiones de diseño, que son las acciones que uno tiene que realizar para dar respuesta a los objetivos. ¿Cuáles son, digamos, qué decisiones, qué definiciones y qué acciones uno tiene que hacer cuando toma decisiones de diseño, que se llaman? Eso lo vamos a trabajar mañana, pero básicamente tiene que ver con la selección de las fuentes, o sea, de dónde voy a sacar los datos, cómo voy a acceder a esas fuentes y con qué procedimientos e instrumentos voy a acceder a esas fuentes, digamos. Son estas las decisiones, las acciones, ¿sí? Entonces, pero eso lo vamos a ver mañana, y creo que con lo que trabajemos ahora en la tarde de cómo hacer la definición de objetivos específicos con la dimensionalización, y con lo de mañana, esa distinción va a quedar clara, va a ser mucho más clara, van a ver. Bien. Y lo de los objetivos específicos ahora vamos a trabajarlo, así que está bien que no sepan hacerlo, digamos, está bien que sea un problema. A veces en los cursos de metodología o los talleres de tesis, esta exigencia, que yo también la hice, porque la tomé acá de la sede atlántica, cuando se hizo el TIF, pero como provocación, de decir, bueno, a ver, decime tu tema, tu contextualización y los objetivos. Es una demanda desmesurada, porque no es que eso sale por inspiración o porque me ponga a pensar nada más. Ahí, como decía hoy no sé quién, es una guitarra, o sea, saco donde puedo. En realidad es un trabajo, y un trabajo de producción y de estudio, digamos, poder generar esos objetivos. Así que tranquilos, que eso lo vamos a trabajar ahora, ¿sí? ¿Qué más? Gracias, Franco. ¿Compartieron literatura, bibliografía? ¿Se mostraron las referencias? ¿Hay cosas que servían entre ustedes, digamos, que podían compartirse? Hola, Soledad. Hola, chicos. Sí. En el caso de grupo de prácticas docentes y enseñanza y demás, no hicimos intercambio de bibliografía específicamente, pero sí por ahí al presentar nuestros temas, como que quedamos por ahí en contacto con algunos más específicos. Y me pareció a mí, no sé si los que estuvieron están de acuerdo, que lo que más se veía en nuestros grupos era el tema de la amplitud del tema de estudio, de la amplitud del objetivo, y que por ahí, a veces por ahí el objetivo no estaba como bien apuntado, como que eran campos muy grandes. Entonces, pues estábamos hablando entre todos de cómo poder achicar esos, ser un poco más concisos para que no se nos fuera de las manos, digamos, el tema. Creo que eso fue lo que más sobresalió. Bien, y que es un problema típico de la en el campo de las ciencias sociales, un problema típico, digamos, de delimitar y de la ambición, y porque además cuando ustedes empiezan a mirar, a meterse, se hace un mundo, digamos, algo que parecía súper recortado y específico, también haciendo muy grande, y la amplitud del objetivo se recorta de dos maneras. Una es conceptual, esto que decíamos cuando estábamos trabajando con el compañero, con Matías, antes, cuando nos conectamos, sobre su tema.
cuando ustedes vayan empiecen a trabajar conceptualmente, las categorías que estén trabajando, van a ver que las categorías capaz que son muy amplias, entonces eligen no la primera categoría, sino que van eligiendo categorías más concretas o más acotadas, que están incluidas dentro de la categoría más general, ¿se entiende? Entonces van ajustando ahí, yo siempre hago el foco de su trabajo. Entonces esa es la primera delimitación conceptual. En vez de tomar una gran categoría, tomo una subcategoría que es un recorte, digamos, un aspecto de eso que yo quería trabajar, no todo lo que quería trabajar. Y el otro recorte es estratégico en los casos. ¿Cuántos casos voy a trabajar? O sea, ahí hay otro recorte que es más empírico, ¿no? Es decir, bueno, tal vez mi categoría es bastante amplia, pero voy a hacer un estudio de caso, voy a trabajar un caso único. Entonces, digamos, yo recorto con la cantidad de casos. Eso lo vamos a ver bien mañana, porque es una de las decisiones que tomamos de diseño, ¿no? Cuántas unidades de análisis, cuáles son los casos que vamos a tomar. No sé, recuerdo, alguien trabajaba, no recuerdo quién, proponía hacer un estudio sobre, alguien de planes, sobre todos los planes de una carrera en el país, ¿no? Bueno, a veces, o sea, si yo voy a analizar todos los planes de estudio de una carrera del país, no sé, digo una palabra de arquitectura, o de las proyectuales, ya me acuerdo que en la que trabajaba, que era Natalia. O sea, bueno, planes de estudio de carreras proyectuales y se incorpora, ¿no?, la perspectiva de la discapacidad. Precioso el tema, interesante, necesario. Bueno, depende, digamos, qué alcance le dé a lo que quiero mirar en todos los planes. Tal vez pueda decir, bueno, recorto bastante lo que voy a mirar conceptualmente, ¿sí? Esta idea de la perspectiva de la discapacidad, la hago bien acotada, voy a mirar algún aspecto nada más de eso, y hago un trabajo general sobre gran cantidad de unidades de análisis, o sea, gran cantidad de planes, o al revés, amplío el foco, tomo un concepto de perspectiva de discapacidad en educación superior más amplio, más complejo, con más dimensiones, pero trabajo un solo plan, el de la Universidad de Río Negro, por ejemplo, o dos planes, hago una comparación si quiero incorporar algo de lo comparado. ¿Se entiende? Entonces ahí es también un juego entre el alcance de la noción. Si las nociones que trabajo son muy amplias, me conviene a veces trabajar con pocos casos, y funciona bien, digamos, o sea, porque trabajar con pocos casos implica reponer la complejidad, pero en profundidad en un caso solo. Si voy a trabajar con muchas unidades de análisis, me conviene usar categorías o conceptos más concretos, digamos, no tan complejos, que puedan ser mirados en los distintos planes o las distintas unidades de análisis, sean planes, sean alumnos, sean materias, sea lo que sea la unidad de análisis de ustedes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Es muy lejano, ¿sí? Lo pueden articular, pueden pensarlo con sus materias, con sus temas, quiero decir, sus materias. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, la amplitud es un tema. Está bien que aparezca esto ahora. Está buenísimo. Bien. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿No? Estamos como los chicos. A ver, Vicky, Victoria. Hola. Hola, Sole. Bueno. Yo así hablando ahora y escuchándote, Sole, me quedo como que surgen reflexiones ahora, ¿no? Porque esto de la amplitud lo hemos tomado también con las chicas del grupo de otros, así que era bastante heterogéneo. Pero por ahí yo me quedaba pensando en como que a veces cuando uno está enfocado en la educación, se encuentran como polos, ¿no? Entonces yo pensaba, una de mis compañeras, que no recuerdo el nombre, una de las chicas de veterinaria, contaba de que quería estudiar la articulación entre nivel medio y universidad. Y es interesante, pero ¿desde dónde? O sea, si discutíamos, bueno, te vas a enfocar más en los estudiantes, te vas a enfocar más en los profesores en qué, te vas a enfocar más en la política educativa, en cómo la política llega a la universidad, en cómo la política llega a la articulación. Era como también encontrar eso, ¿no? A mí en mi tema me está pasando, que yo digo, bueno,
pienso en el desarrollo profesional de los docentes que están trabajando en las distintas materias. Me tengo que centrar metodológicamente sobre esos docentes nobles que me interesan, me tengo que centrar en el desarrollo de la formación de la profesional docente de una mirada más amplia. Tengo que tener en cuenta o no lo que dicen los jefes de esos jóvenes docentes. Como que en esta amplitud me resulta por ahí difícil, y era por ahí un poco lo que hablábamos con el grupo, de decir, bueno, ¿cuál es el objeto? ¿A dónde vamos a concretizar? ¿A dónde está lo concreto de lo que yo voy a buscar de información para hacer esta investigación? Y bueno, y ahí hay como un mix, digamos, vuelvo a lo que decía recién, un mix en donde se combina la delimitación conceptual digamos, de cómo vos vas decidiendo el alcance de tu problemática, cómo la vas definiendo. La definición te va a orientar hacia si es relevante o no hacer la entrevista a los jefes o no hacer la entrevista a los jefes, depende cómo vayas pensándola, pero que va en articulación y estratégica con la decisión más empírica de las unidades de análisis, digamos, de cómo lo vas pensando. Uno ahí, digamos, cuando uno ajusta la mirada, hoy lo trabajábamos con el compañero, con Matías, cuando uno ajusta la mirada, la ajusta estratégicamente, es decir, digo, bueno, yo tomo tal noción, tomo el desarrollo profesional docente, bueno, trabajo la noción y veo que si yo quiero trabajarla en sí misma, tengo que trabajar con normativas, con decisores, con protagonistas, bueno, y vos verás, bueno, si lo ubico, si lo recorto al profesorado de biología, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto se me conforma? ¿Miles? ¿Muchos? ¿Pocos? Porque también es un profesorado único que tiene una cantidad X de graduados. Entonces, ahí uno va decidiendo, es una decisión del investigador que tiene que ver con la viabilidad de la investigación, que es una valoración que siempre tiene que estar en juego con la viabilidad de la investigación o del trabajo académico que estén haciendo. Sea una investigación, sea este TIF, que sea de otra manera, digamos. Es cuánto me va a llevar, digamos, si yo pretendo tomar este objeto con estas unidades, esta categoría me exige trabajar con normativas, con decisores, con los protagonistas. Bueno, ¿cuánto sería esto? Ahí tengo que entrevistar a 50 decisores, no sé, y no tengo acceso, tal vez no son tantos, son menos, pero el acceso es complejo, que es un poco lo que le señalaba Fernanda. A ver, piensen un poquito, digamos, la gente que ustedes debería trabajar con ustedes, ¿no? Para poder responder a sus objetivos, ¿va a estar dispuesta? ¿Van a lograr juntarlas? Algo mal, ¿no? Pero en general, cuando uno, en cualquier nivel educativo, cuando tiene que trabajar con autoridades o con docentes, es complejo. Los más amables son los estudiantes, en general, los que entran rápidamente y se suman y demás. Cada vez que tenemos que convocar una investigación a gente que están en otros niveles, yo trabajo más en otros niveles de decisión, o docentes, siempre hay como, a no ser que lo tengamos cautivos o muy convencidos, es complejo. Entonces esos son elementos que uno tiene que ir analizando, ¿no? También. Todo lo que es análisis documental, de normativas y demás, es más fácil, es una buena estrategia, nunca viene mal que algún objetivo implique la reconstrucción del marco institucional en que se dan los procesos que ustedes están analizando. Entonces, eso yo en general lo utilizo bastante porque porque las normativas tienen un valor de contextualización y de prescripción bastante interesante y son más fáciles de acceder a ellas. Pero bueno, nada, estas son decisiones y en esas decisiones, por eso la producción de conocimiento tiene mucho de creativo y de artesanal, en donde uno va ahí midiendo y compensando, digamos, lo empírico estratégico con lo conceptual, ¿no? Cuánto le abro el juego a la conceptual y eso que me implica lo empírico. Si me implica hacer una investigación o un trabajo que va a estar 6 años, le diríamos que no, ¿no? Y yo voy a mirar mucho eso, de que ustedes hagan algo viable, posible, porque puede ser maravilloso, puede ser súper interesante, pero la idea es que ustedes estén recibidos pronto. Esta idea sería esa, digamos, que ustedes concluyan que este ejercicio es un ejercicio posible y si además es posible ameno, interesante y demás. Bueno, gracias Vicky.
¿Algo más? ¿Alguno más? ¿O alguna más? Bueno, arranco y de última traigan, párenme y vamos conversando. Tal vez sea medio chino lo que vamos a trabajar ahora para algunos o algunas, no se preocupen, digamos, este es el marco para después ponernos a trabajar en esto que venimos desde la mañana, que es, bueno, a ver, a estudiar, vamos a usar el concepto de Franco, a ver cómo estudiamos y cómo trabajamos las categorías que forman nuestro marco teórico y que nos permiten de volver a revisar nuestro objetivo general y revisar los objetivos específicos de investigación, ¿sí? Y además tomar decisiones en relación a cómo vamos a responder a esos objetivos, con qué tipo de actividades, con qué tipo de decisiones de diseño se llama estrictamente. Voy a compartirles ahora la segunda parte de la presentación para ir orientando la conversa. Espero que... Bueno, esperen que estaba leyendo yo antes del... Bueno, hoy, todo el encuentro de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con, decíamos, ¿lo ven? Sí, se ve bien. Sí, bien. Sí. Todo lo que trabajamos hoy es estamos dándole vuelta al objeto, ¿no? Al problema de investigación, a la construcción del problema que ustedes van a trabajar en su TIF. Y ya dijimos, es un problema teórico, es un problema de la realidad que ustedes lo pasan por alguna tradición teórica, que lo vuelven a decir de otra manera, y en esa forma de decirlo de otra manera, con los conceptos, con las categorías que le ofrezca alguna tradición teórica o alguna corriente, pasa a formularse como problema de investigación, y el problema de investigación se expresa en el objetivo general de la investigación. Allí es donde queda formulado estrictamente el problema de investigación. Bueno, y el problema de investigación, si vamos a la filmina anterior, el problema de investigación, el objetivo de la investigación surge del marco teórico, de la teoría, del marco de referencia teórico, y va a condicionar ese marco teórico tanto los objetivos como la metodología que vamos a utilizar. Acá cuando llamamos metodología estamos aludiendo a las actividades, a las actividades que vamos a tener que hacer nosotros para responder a nuestros objetivos de investigación. Este cuadrito no está referenciado, muy mal, está en el texto de Ruth Sautou, que también está en el material que les dejé para esta unidad, que se llama Marco Teórico, Metodología y Objetivos, creo que se llama el manual. Ruth Sautou es una investigadora argentina muy importante en el campo de la investigación en ciencias sociales, y tiene varios libros, uno que se llama Todo es teoría, para que vean la importancia que tiene la teoría en el proceso de investigación. Y bueno, la trabajamos bastante, yo acabo de hacer un curso de actualización para ver si hay algo nuevo en Claxo. Claxo es el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, y bueno, y Sautou sigue siendo un material de consulta y demás. Bueno, este cuadro lo que nos va a marcar es que, bueno, la relevancia que tiene la teoría. Lo que yo quiero trabajar ahora con ustedes es justamente el marco teórico, digamos. El marco teórico como proceso y como producto de escritura. Siempre vamos a estar trabajando, yo creo que se los dije en la primera clase, cuando trabajamos las fases, los componentes que tiene un proceso de intelectual como el que ustedes están haciendo, cada fase, o sea, justificación, revisión de literatura, marco teórico, objetivo, decisiones de diseño, cada fase o cada paso, cada componente tiene una doble cara. Es por un lado un proceso, un trabajo que tenemos que hacer intelectual, implica condiciones o una consigna para hacer algo con lo que venimos pensando y trabajando. O sea, es una operación intelectual sobre nuestro pensamiento y lo que venimos trabajando. Pero a su vez, tiene un producto que es un escrito. Cada una de estas fases se traduce y tiene como resultado un texto escrito en donde el autor, porque estamos haciendo ciencia, porque estamos en el campo académico, da cuenta de ese proceso que ha hecho. Entonces,
justificación del problema, sí, obviamente, es un trabajo intelectual, ver si este problema vale la pena ser investigado, buscar razones por las cuales tiene que ser investigado, etcétera, etcétera. Pero después termina con un escrito de un par de páginas o una página en donde yo digo por qué es importante investigar este problema, ¿sí? Revisión de literatura, bueno, implica ciertas actividades de búsqueda, de selección, de lectura crítica, de análisis. Me sirve, como decíamos hoy, para ordenar en mi cabeza y tomar una decisión de cómo lo voy a mirar yo al problema, me sirve para conocer las discusiones que hay, etcétera, etcétera. Pero después termina con un texto, que es un capítulo o un componente del informe final, que es la revisión de literatura, en donde yo ahí le muestro a los lectores que conozco el campo que estoy estudiando, ¿no? Bueno, el marco teórico es igual, digamos, es un proceso de poder apropiarse y explicitar y tener conciencia de los alcances que tienen, las nociones que nosotros con las que trabajamos nuestro problema, ¿no? Entonces implica lectura, implica un trabajo bien analítico, diciendo lo que hoy la pregunta de María Pía, un trabajo analítico de disección de las categorías y demás, pero también implica escribir, implica un producto que es un texto no muy largo, en donde nosotros decimos cómo pensamos nuestro problema en función de habernos apropiado y de continuar a determinados autores que nos parecen que interesantes, su forma de definir y de darle cierto alcance a las nociones que estamos usando. En ciencias sociales, las nociones más peligrosas son las que nos parecen obvias, ¿no? Esto también lo trabajamos, yo me conecté a las 3 de la tarde y se iban conectando algunos compañeros. Entonces, si usamos una noción o una categoría o una palabra que que ya nos parece extraño, no sé, pienso, o sea, si usamos el concepto de integralidad de las funciones universitarias, ya el concepto integralidad de las funciones tiene algo de complejo que nos parece obvio que tenemos que definirlo, ¿no? Que tenemos que decir de qué estamos hablando, porque es una categoría que se nota que es una categoría, no sé. Yo trabajé en mi tesis doctoral performatividad del dispositivo escolar, claro, semejante categoría, performatividad y demás, era obvio que tenía que definirla. O, como les contaba, relación con el saber, bueno, ¿de qué estás hablando? Tengo que definirla. Pero hay otras categorías como aprendizaje, decíamos hoy, el concepto relación, el concepto efecto, factor, impacto, son conceptos que los damos como obvios, como que no tienen que ser definidos. En realidad, digamos, si son obvios, tienen teoría detrás, pero que no tenemos clara esa teoría, ¿no? Por eso, siempre las categorías que aparezcan en nuestro objeto, en nuestro objetivo, tienen que estar desarrolladas, definidas, y a veces eso implica que cuando estamos leyendo, estudiando, como de Franco, encontramos que tengo que cambiar el término que utilizaba, porque este otro término que encuentro, que es categoría, lo encuentro más definido, con mejor alcance, entonces empiezo a hablar en esos términos, ¿sí? Los epistemólogos del campo de las ciencias sociales advierten sobre lo que se llama el obstáculo verbal o el obstáculo del lenguaje en las ciencias sociales. ¿Qué es esto? Que es dar por sentado ciertas categorías que son obvias para nosotros, pero no lo son, ¿no? Entonces, el ejercicio sería estar siempre muy atentas y atentos a que cuando nosotros ponemos un concepto en juego en un objetivo general, en un objetivo específico, esos conceptos, esas palabras son conceptos, son categorías, tienen un alcance, ¿sí? Y ese alcance tiene que estar explicitado en el marco teórico. No quiere decir que el marco teórico vaya a ser después un diccionario, porque a veces pasa eso, ¿no? Que el marco teórico se transforma en un diccionario, ¿sí? Por configuración, entiendo. No se trata de eso, se trata de una responsabilidad con uno mismo y con su proceso de pensamiento y con el lector, de dar cuenta desde qué lugar entendemos los procesos que estamos analizando, los fenómenos que estamos analizando. Bueno, ¿qué es el enfoque teórico? Justamente eso, es un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción, dice Sautou, articulados entre sí que orientan la forma de aprender la realidad, ¿sí?
los conceptos que ustedes ya están eligiendo, porque ya van eligiendo esos conceptos, implican un posicionamiento e implican un lente sobre un fenómeno que puede ser mirado de lugares diferentes, con otros lentes. Ustedes lo que tienen que dar cuenta en el enfoque teórico es cuál es su lente, ¿sí? ¿Qué alcance tiene ese lente? ¿Hasta dónde mira? ¿Qué visibiliza más? ¿Qué aspectos del fenómeno pone en valor? ¿Sí? Esa es la explicitación que tiene que aparecer en el enfoque teórico. Como habla de un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción. ¿Qué significa esto? Que en el enfoque teórico puede haber puede haber conceptos que están implícitos, es decir, que no los defino, pero están supuestos. No sé, tomo los casos de lo que charlábamos hoy porque están más fresquitos. Hoy me decía un compañero, bueno, mi concepto de alfabetización visual viene de la Gestalt. No quiere decir que yo ponga en enfoque teórico, puedo ponerlo, digamos, es un concepto procedente de la Gestalt, puedo ponerlo, no pasa nada, ¿sí? Pero a veces no lo pongo, esa explicitación, pero está supuesta, ¿sí? O sea, siempre en nuestro marco teórico hay ciertas definiciones que están supuestas y que no necesariamente están explicitadas en ese texto que uno va a escribir, ¿sí? Uno puede decir, me inscribo en las pedagogías universitarias, me inscribo en las pedagogías críticas, me inscribo en tales estudios o no, y eso queda como implícito. Eso es un nivel, las teorías están implícitas. Y después están las definiciones que están explícitas en el enfoque teórico. Y ahí también hay categorías de diferentes niveles de abstracción. Hay categorías más abarcativas y otras que están implicadas en esas categorías más abarcativas, ¿sí? Esta es la definición de teoría, ¿no? Vamos a una definición clásica de teoría, Klimovsky o cualquiera de estos epistemólogos, es justamente eso, digamos, una teoría es un conjunto de enunciados articulados en donde ciertos enunciados de un nivel más empírico están implicados en otros de nivel más teórico, que son generalizaciones más teóricas. Entonces, ese trabajo de poder ver esos distintos niveles de abstracción que tienen los enunciados que vamos trabajando, las categorías que vamos trabajando, es muy interesante porque nos permite encontrar justamente la estructura conceptual y nos permite de ahí derivar cuáles de esas categorías van a ir a nuestro objeto, a nuestro foco, y cuáles van a ser las categorías que van a integrar los objetivos específicos, ¿sí? Como daba el ejemplo hoy yo de el concepto de relación con el saber como categoría más abstracta, que en su definición contiene otras categorías que siguen siendo abstractas, pero que están implicadas en ella, como puede ser la dimensión epistémica, la dimensión identitaria, la dimensión social de la relación con el saber. Y a su vez, esas categorías de dimensión epistémica, identitaria y social se definen a sí mismas con elementos cada vez más concretos, ¿sí? Entonces, cuando decimos dimensión epistémica, decimos que todo saber implica una selección de objetos de conocimiento, que implica una serie de actividades cognitivas con esos objetos de conocimiento. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces, ahí soy aún más específica. Entonces, el enfoque teórico justamente tiene una estructura lógica, si queremos, en donde se va de las categorías más generales y muy abstractas a categorías cada vez más concretas, en donde yo ya voy dándome cuenta cómo esa categoría abstracta aparece en la realidad, aparece cuál es el referente de la realidad que da cuenta de esa categoría abstracta. Perdón, Soledad, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién es? Matías, de nuevo, perdón. Ah, bien, dale. No, mientras hablaba, yo entonces iba anotando y digo, en este enfoque teórico, para que lo lea, me entienda lo que quiero decir, ¿qué es para mí el diseño? ¿Qué es para mí la visualidad? ¿Qué es para mí la creatividad? ¿A ese punto? Bien, a ese punto, pero en un punto articulado, porque vos no vas a hablar del diseño, o sea, lo que vos tenés que dar cuenta es de tu objeto. Entonces, si tu objeto es la alfabetización visual en las carreras de diseño, esas nociones pueden aparecer, pero para poder dar cuenta de qué es la alfabetización visual. ¿Se entiende? ¿Cómo entendés vos qué alcance tiene esa noción?
¿Sí? Sí, claro, como hay tantas definiciones y un estudiante cuando ingresa, o sea, yo también pienso que este trabajo está pensado para el docente, ¿quién va a aprovechar más este trabajo cuando lo terminemos? ¿Un estudiante o un docente? No. El trabajo que ustedes es para la comunidad científica, para la comunidad académica. Es un trabajo académico que va a ser leído por expertos, que va a ser el tribunal que lo va a leer y lo va a evaluar, y después yo espero que todos ustedes, quiero leerlos en alguna publicación, en algún paper, en alguna ponencia del Congreso, la ciencia, esto es ciencia, y la ciencia se valida en la comunidad científica. Por supuesto que después poder dárselo a los estudiantes, porque los estudiantes, como recién llegados al campo, pueden leerlo, los estudiantes consumen textos científicos, pero ¿cómo se le dice? El auditorio, digamos, que uno tiene que pensar es la comunidad científica, es la comunidad de preocupados por la alfabetización visual, o preocupados por la pedagogía universitaria, o preocupados por la alfabetización disciplinar, digamos. Ese es el auditorio que tienen que pensar ustedes, ¿sí? Tienen que pensar que el trabajo lo va a leer un experto, un par de la comunidad científica o académica. Para eso. ¿Hola? Esperen que me está pidiendo admitir acá alguien. Ese es el auditorio que tenemos que pensar, ¿sí? Sí, perfecto, entendido. Y cuando ustedes leen materiales sobre marco teórico, lo que van a marcar es que tiene que estar articulado, digamos, no tiene que ser algo llevadero. El marco teórico es una explicitación, ¿no?, de mi posición. Bueno, mi objeto es primero tengo que definir el objeto, ¿no? Ese es el trabajo previo. Decir, bueno, entonces yo ¿cómo lo voy a pensar? ¿Lo voy a pensar en términos de alfabetización visual? ¿O voy a usar, voy a inscribir la alfabetización visual en el campo de las alfabetizaciones disciplinares? Entonces voy a arrancar hablando de esta preocupación por qué es la alfabetización disciplinar, y dentro de ella yo desprendo un tipo de alfabetización que yo considero que es la visual, que tiene que comparte con la alfabetización disciplinar estas características, pero que tiene características específicas. ¿Está? Bueno, ese es el trabajo. No hay una única forma de escribirlo, porque acá está la autoría, acá está la creatividad, acá está la marca del autor, digamos, que son ustedes. Entonces no podríamos decir se escribe así, asá, digamos. Sí les puedo decir que tiene esto, que parte de conceptos más abstractos, sin vínculo con la realidad, bien abstractos, y en el desarrollo tiene que ir volviéndose cada vez más concretos, y me tiene que quedar claro dónde lo voy a ver eso en la realidad, digamos, dónde veo finalmente algo del proceso de alfabetización visual, en qué cuestiones lo veo. El concepto de veo es un concepto, porque puede ser veo, percibo, siento, identifico, interpreto, ¿sí? Pero como dicen los metodólogos, ¿qué enunciados observacionales, ¿sí?, van a entrar dentro de esta categoría? Bueno, es un sistema, como otras definiciones, es un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permite abordar el problema. Se le puede llamar marco teórico, marco referencial, marco conceptual. A veces aparece integrado a la revisión de antecedentes, puede pasar eso también, que cuando yo trabajo con la revisión de antecedentes y hago mucho trabajo de discusión teórica, digamos, el enfoque teórico quede como integrado ahí, porque yo voy a ir tomando decisiones, cómo voy a ir pensando, tomo de tal autor tal categoría, o de tal investigación recupero tal categoría, de tal otra categoría. Entonces puede pasar en ciertos informes de tesis, en ciertos informes de trabajos finales, en ciertos artículos, en ciertos papers, aparece el enfoque teórico articulado a la revisión de literatura. Y acá hago un paréntesis. La revisión de literatura también sirve para sacar modelos de cada uno de estos componentes. Hoy lo hablaba con alguno de ustedes que me mandó un mensaje con respecto a ustedes están en la revisión de literatura, buscan papers, artículos
básicamente artículos, decíamos, o también pueden ser ponencias, o puedo también encontrar tesis o informes de investigación. Todo aquel que haya trabajado el tema que ustedes han elegido, seguramente en el inicio del paper hay un par de párrafos de justificación. Ustedes pueden tomar, que pueden recrear, que puede ser para tomar y citarlo, o puede ser para tomar ideas y traerlo a su trabajo, ¿sí? Todo paper tiene un par de párrafos de revisión de literatura, entonces ahí tenemos quiénes han trabajado, quiénes no, tenemos una forma de organizar la literatura. Ahora ustedes podrán analizar críticamente que habrá papers que lo hacen mejor, otros peor, pero bueno, es parte del trabajo. Y todo paper tiene que tener una explicitación de cómo dimensionalizó el objeto, qué aspecto, cómo conceptualizó el objeto, y qué aspectos priorizó del objeto de indagación. Y eso ahí aparece el enfoque teórico, ¿sí? Ahí es donde aparece el enfoque teórico del investigador, los aspectos que ha priorizado. Entonces, cuando ustedes vuelvan a mirar la literatura, mírenla también con ese ojo, con un ojo copión, digo yo, en el sentido de decir, a ver, ¿cómo hizo este? A veces lo copión tiene que ver con que nos dan ideas de cómo arrancar, o cómo organizarlo, con qué formato analizarlo, pero también, digamos, es un buen lugar para ir a buscar modelos, para ir a buscar analogías, para ir a buscar formas para describir, de ordenar y organizar cada uno de los componentes, entre ellos el marco teórico. Y lo que hace justamente el enfoque teórico es esto, integra el problema, a su preocupación, dentro de un ámbito donde este cobra sentido, dice Sabino, porque está articulado a categorías, a conocimientos previos que le dan un orden, una organización y una priorización, ¿sí? Lo que veíamos hoy a la mañana con Inoue, digamos, es esas intuiciones las articulo, al poderlas dialogar con la tradición, las conceptualizo. Y conceptualizar es darle una organización, un orden y una jerarquía a los aspectos que quiero mirar de mi objeto. Bueno, esto lo traje capaz que es más chino y les complica más, pero el trabajo, digamos, decíamos, el marco teórico tiene esta estructura de embudo, de lo general a lo específico, de lo general, de conceptos más generales a conceptos más concretos, ¿sí? Esto que decíamos hoy con Inoue de la conceptualización es justamente eso, es un proceso, dice, teórico, mediante que se clarifican las ideas o constructos teóricos, ¿sí? Y se le va dando un significado, un alcance a cada una de las categorías que ponemos en juego, ¿está? En el campo de las ciencias, de la investigación más cuantitativa, este proceso de conceptualización se llama también proceso de operacionalización, y desde ciencias naturales lo tienen más claro que yo esto, que tiene que ver con definir las variables, ¿sí?, que entran en juego en el problema que estoy trabajando, y los indicadores que están implicados en esas variables, con las cuales mido la ocurrencia de la variable. Esto es bien propio de este proceso de operacionalización, de conceptualización y medición de las ciencias naturales, o de la investigación en ciencias sociales de tipo cuantitativa, digamos, este proceso de desarmar el objeto en los elementos que lo componen, ¿está? Mi objeto es la alfabetización inicial, la alfabetización académica. Bueno, ¿cómo defino alfabetización académica? En función de cómo lo defino, cómo lo desagrego, cómo la desagrego en los elementos que la componen. Bueno, si fuera así, si fuera desde una perspectiva más cuantitativa, ese desagregado es muy estructurado, digamos, nos lleva mucho tiempo, y se desagregan variables e indicadores. En los procesos más cualitativos, el ejercicio se hace también, es un ejercicio más provisional y más flexible. ¿Qué significa esto? Que yo hago, es importante que haga este ejercicio para poder definir mis objetivos específicos y para poder tomar decisiones de diseño, para saber, bueno, cómo voy a buscar datos para dar respuesta a esos objetivos,
pero en vez de hablar de variables, hablamos de dimensiones, hablamos en vez de operacionalización, de dimensionalización, es decir, qué dimensiones, qué grandes aspectos, qué grandes características de mi objeto yo pongo en valor, y de dónde saco esas características de mi definición, de la definición teórica o de las teorías que estoy manejando, ¿sí? Entonces, piensen que, digamos, del marco teórico tiene que salir como una pequeña red conceptual, ¿no? En el que yo pueda decir, bueno, mi gran objeto es este, o estos dos, porque generalmente uno cuando construye un objeto articula categorías. En el ejemplo que estamos trabajando con el compañero, con Matías, o con Franco, es, por ejemplo, digo, educación, la incorporación de la educación bimodal en el plan de estudio. Ahí hay dos categorías, que es educación bimodal y plan de estudio, ¿no? Y esa categoría, esas dos categorías articuladas, las desagrego en función de cómo las defina en 2 o 3 grandes dimensiones, ¿está? Que no sé cuáles serían, tienen que salir de la definición, que a su vez esas dimensiones yo las puedo desagregar en aspectos más concretos, ¿está? Que yo podría ir a mirar y están más conectados a la realidad, ¿sí? El proceso, ¿me siguen? ¿Están abrumados? Voy a tomar un mate así y respiro. Comenten algo, díganme algo. Yo te sigo, pasa que voy como pensando todo el tiempo en el tema y a veces me voy perdiendo en otras reflexiones. Bueno, pero va bien, va bien. Bueno, ¿el resto más o menos va? Estamos Sí, sí. atentos. Estamos, bueno. Yo me entusiasmo, encima hablar con... Es medio nanista esto, porque hablo con... No veo ni ojo, Sí, nada, porque veo mi estamos- PowerPoint, me veo a mí misma, así que en realidad es el ego en sí mismo, la verdad que es seductor, pero no me gusta nada. No creo que sean buenas las consecuencias de esto, de no tener ni siquiera el feedback de una mirada perdida, una mirada que diga, ¿de qué estás hablando, señoras? Bueno, ustedes, por favor, con total libertad y confianza, si algo no se entiende nada, si me fui para las ramas, si lo que dije los complicó más que tirarle alguna punta, consulten, ¿sí? Porque es la única forma que yo pueda ir ajustando lo que voy diciendo. A ver, quiero decir algo que es importante, y vuelvo acá arriba a este cuadrito. El proceso que les voy a pedir que ustedes empiecen a pensar ahora, que no lo van a resolver en el grupo, pero que, o tal vez alguno pueda tirar algún borrador, depende cómo esté, porque implica, como decía el compañero, estudiar, implica que ustedes definan sus categorías, las elijan, las estudien y vean el alcance que tiene y los componentes que tiene cada categoría. Este trabajo de dimensionalización, vamos a llamarlo, de operacionalización, es un trabajo que, ¿se acuerdan de las fases que yo fui trabajando en las primeras clases del proceso de producción de conocimiento, que hacemos fase ideatoria y después venía fase analítica de la investigación? Bueno, es un proceso que se da de pasaje entre la fase ideatoria, ¿sí? Me permite terminar de formular mi objeto de investigación, mi objetivo, y implica ya dar el primer paso, o me deja ahí, en la fase analítica, que es la fase de las decisiones de diseño metodológicas, que me dicen cómo voy a hacer para conectarme a la realidad, digamos, buscar datos de la realidad para dar respuesta a mis objetivos. Entonces, es un momento de clivaje, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir es que el trabajo de operacionalización es un trabajo en donde el concepto, que es abstracto, ¿sí? Que es paja mental, lo vinculo a la realidad, ¿está? O sea, yo salí de la realidad, salí con mis intuiciones iniciales, que tienen un gran componente empírico, aunque ya hay algo teórico de atrás, decíamos de la mañana. O sea, que me preocupe los recursantes, tiene algo de empírico, porque veo que hay miles de recursantes, pero tiene también algo de teórico, porque por algo eso me hace ruido, ¿sí? Pero
ese es el origen. Voy a lo teórico, voy a este proceso de buscar categorías para poder ponerle un nombre, un término con determinado alcance a ese fenómeno, ¿está? Entonces busco categorías, no sé qué categorías, la de reproducción, la de hábitos, no sé, pensemos, una categoría re abstracta. Ahora lo que tengo que hacer es esa categoría abstracta, tan abstracta como hábitos, súper abstracta, digo como ejemplo, en su definición, establecer cómo hago para ver el hábitus, que no se ve, ¿no? ¿Cómo hago? Porque los conceptos, acá lo quería marcar, por definición no son observables, son abstractos. Entonces el ejercicio es, esas categorías bien abstractas, al definirlas, les voy dando cada vez más elementos concretos, ¿está? Justamente esta es la idea de la dimensionalización y el trabajo que hago en el marco teórico. Partir de esas categorías abstractas, pero en su trabajo de definición, me tiene que ir quedando claro a mí qué aspectos de la realidad yo voy a mirar. ¿Está? Porque tomemos una categoría, bueno, una categoría que es típica de las ciencias sociales y que está súper problematizada y que tiene todas las características de estas categorías que son obvias, como la de género. ¿Está? Durante muchos años, los censos y cualquier tipo de investigaciones sociales decía género o sexo, inclusive ni siquiera género, sexo, masculino y femenino. Y parecía una obviedad, ¿no? Era un concepto hasta de sentido común, pero sabemos ahora que no tiene nada de sentido común, sino que es un constructo teórico. Y es un constructo teórico absolutamente en estos últimos años interpelado, bueno, está bueno. Género, más difícil que, o sea, más abstracto que la definición de género, no hay, pero esa definición, en función de cómo definamos género, en función de nuestras definiciones, si definimos sexo o género, depende de qué estamos buscando, pero convengamos que ya estamos en el campo de la definición de género, en función de cómo lo definamos, nos van a dar más, nos va a permitir mirar más aspectos de la realidad que otros, ¿se entiende? Desde una definición que ahora podríamos llamar binaria, el alcance del concepto de género abstracto nos lleva a una definición más biológica, si se quiere, que puede decir hombre o mujer, ¿no? Pero desde las nuevas conceptualizaciones de género aparece una diversidad de opciones, ¿está? Y visibilizan una serie de alternativas que la otra definición no permitía visibilizar. ¿Se entiende? Bueno, esto pasa con todos los conceptos. El concepto de género me parece que es un concepto muy ilustrativo porque es de estos conceptos que yo les decía recién que parecen obvios. Ahora ya en estos tiempos por suerte no son más obvios, pero durante mucho tiempo el concepto de género como el concepto de trabajo eran conceptos obvios de sentido común. Los científicos los usábamos desde el sentido común, no desde el campo teórico, ¿sí? Entonces, este trabajo de marco teórico justamente implica definir esas categorías, y al definirlas vamos de lo abstracto que tiene la categoría hacia de ese constructo abstracto a los observables, a las manifestaciones empíricas que ese constructo nos permite identificar, ¿sí? Y el alcance que le demos al concepto depende de qué conceptos tomemos, nos permitirá mirar más cosas o menos cosas, nos permitirá ver cosas o aspectos de la realidad, nos permitirá ver algunos darle un valor más importante que otros, ¿sí? Esa es la operación intelectual que se hace cuando uno trabaja el marco teórico, cuando estudia su marco teórico y cuando después de estudiarlo y de masticarlo, lo comunica, ¿no? Que es el otro proceso, ¿sí? Bueno, esto que está acá es lo que le estaba contando hoy del usar dimensiones de análisis o variables según sea investigación cuanti o investigación cualitativa, ¿sí? A ver si esto queda como síntesis. En la investigación está al revés esto, miren. No, dice 2 veces investigación cuantitativa, está mal el power. Acá sería investigación cualitativa en la primera columna. En el marco teórico, las categorías las desagregamos en dimensiones de análisis, en los grandes aspectos, ¿sí? Aparecen en el marco conceptual, por supuesto, van a ser ejes que van a orientar nuestra recolección de datos y van a estar explicitados las grandes subcategorías en los objetivos específicos,
y tienen un valor de provisorio y de flexible. ¿Qué significa? Perdón. Que nosotros podemos, a lo largo del trabajo, porque encontramos, porque estudiamos más y nos damos cuenta que lo que hemos definido no es suficiente, o porque la misma realidad, los mismos datos nos hacen aparecer aspectos que no consideramos, ¿no? Esas dimensiones pueden ser ajustadas, ¿sí? En la investigación más cualitativa, insisto, está mal acá en el título, siempre las decisiones de diseño, estas construcciones que vamos haciendo, estas ideaciones que vamos haciendo, tienen un grado de provisionalidad y son susceptibles de ser ajustadas, ¿sí? No hay problema con eso, al contrario, digamos, mientras uno después pueda dar cuenta de por qué ajustó, por qué cambió un objetivo, por qué lo definió de vuelta, digamos, no pasa nada, digamos, ¿sí? Mientras sea un proceso reflexivo del autor, digamos, ¿sí? En las investigaciones cuantitativas no es así, digamos, sino que como la investigación cuantitativa me exige que los datos los recolecto de una vez, porque son gran cantidad de datos, ¿sí? No sé, yo por ejemplo hago una investigación cuantitativa y trabajo con 4 o 5 cohortes de estudiantes, ¿no? Entonces, como son 300 estudiantes con los que quiero trabajar, no puedo hacer algo cualitativo, hago algo cuanti, hago un instrumento estandarizado, o sea, un único instrumento para todos. Para hacer los instrumentos tengo que saber qué voy a indagar, para saber qué voy a indagar tengo que tener esta dimensionalización, esta operacionalización hecha. Y lo que hago es, bueno, una vez que la hago el instrumento, implemento el instrumento, y si la hice mal, ya está, lo lamento, digamos, porque no hay posibilidad de después hacer las encuestas de vuelta a 300 personas. En cambio, en la investigación cualitativa, como trabajamos con menos cantidad de casos, uno puede volver a los casos, no sé, si hago 4 entrevistas, 5 entrevistas en profundidad, un análisis de planes de estudio y demás, por el tipo de trabajo, yo puedo que estoy trabajando con los planes de estudio, con los programas de las materias y con algunas entrevistas. Y de los datos me surgen que aparecen aspectos que yo no consideré y que considero que no puedo dejar de considerarlos. Bueno, ajusto mis objetivos, ajusto mis dimensiones, hay que ver qué impacto tiene en mi diseño, lo ajusto y vuelvo a esos datos de vuelta, y no es tan costoso para el autor, para el investigador, hacerlo, digamos. La investigación cualitativa tiene ese carácter flexible e interactivo con los datos. La investigación cuantitativa, por su característica, no me permite eso. Si yo hice mal el marco teórico, si hice mal la operacionalización, hice mal los instrumentos, hice mal la recolección de datos, y es complicado después tener buenos resultados. Es complicado obtener buenos resultados después de... Sí. A mí me pasó con una encuesta que hicimos en el proyecto de investigación, una encuesta larguísima que hicimos, porque ya que las íbamos a hacer con todos los ingresantes a las carreras de ciencias aplicadas, y la íbamos a implementar nosotros ahí al lado de ellos, hicimos larguísima, o sea, en todos los sentidos una mala encuesta, pero bueno, lo hicimos adrede sabiendo que era mala, pero porque queríamos recabar muchos datos. Nos pareció, los errores aparecieron no tanto en las dimensiones, sino más a nivel de instrumento, con algunas preguntas que supusimos que estaban bien formuladas, pero nos dimos cuenta que estaban mal formuladas porque ningún estudiante la entendía, o respondían cualquier cosa, ¿no? Y eran preguntas, por ejemplo, que preguntaban sobre los ingresos familiares. Bueno, imposible, los ingresantes no saben cuánto ganan cuál es el ingreso familiar. Nosotros dimos por supuesto que ellos sabían más o menos cuánta plata ingresa en su familia. No. Y otra pregunta que también respondieron todos, muchos mal, que por eso después la tuvimos que eliminar como pregunta, la consecuencia es esa, digamos, no es que está toda la encuesta mal, sino que justo esas preguntas no nos sirven de sus resultados. Otra era si tenían personas a cargo. Se preguntaba si el estudiante tenía alguna persona a cargo. Y muchos respondieron que sí, pero cuando comparábamos con otras respuestas, lo que querían decir es que ellos estaban a cargo de alguien, de su papá, de su mamá o de algún adulto. Bueno, estas cosas pasan, y si los errores son más gruesos y previos en este proceso de decir qué aspectos voy a mirar, si está mal desde ahí, bueno, peor todavía, ¿no?
Ustedes, lo que quiero que vean en esto es cómo está muy articulado la teoría, los conceptos, con mis objetivos y con las decisiones de diseño, los instrumentos, ¿sí? No, esto hace que, por ejemplo, una ilusión que muchos tienen cuando empiezan a hacer estos trabajos es decir, mira, yo no sé qué voy a investigar, pero quiero hacer una encuesta a estudiantes. No, porque la decisión de si hago una encuesta, o qué pregunto en una entrevista, o qué analizo en un plan de estudio o en un documento, esa decisión viene después de haber construido, mínimamente haber tomado estas decisiones acerca de cuáles son los aspectos más relevantes de mi problema de investigación, de mi objeto, ¿sí? Después de haber hecho este trabajo de categorización y subcategorización, digamos, que es la construcción de un marco teórico, ¿está? Entonces, después de haber estudiado con qué categorías voy a leer mi problema, cuáles son las categorías que pongo en juego cuando trabajo mi problema, ¿sí? Si no se hace esto, las investigaciones terminan siendo tratados de sentido común, ¿no? Que a nadie les permite ver otra cosa, que no permiten mirar de otra forma ni producir una lectura nueva sobre nuestras realidades, ¿no? Entonces, y que esas son una de las principales observaciones que pueden aparecer en las investigaciones en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Estamos tan cerca de los objetos que intentamos transformar en objetos de conocimiento, que siempre es una tentación, un riesgo, un obstáculo, digamos, recaer en nociones o en prenociones, como decía hoy. Entonces, por eso mi insistencia, y más esta clase que es sobre eso nada más, mi insistencia en este trabajo teórico, en esto de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las categorías que yo voy a elegir para decir mi problema? Esas categorías, en función de su definición, qué subcategorías me hacen aparecer como relevantes, y a partir de allí vuelvo a mis objetivos específicos y los reconstruyo, y a partir de allí tengo elementos para decidir con qué fuentes voy a trabajar, porque depende de la fuente, depende de qué quiera mirar, y depende de la fuente con qué instrumento voy a trabajar, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer una encuesta y demás. Las preguntas de una entrevista, ¿sí? Las preguntas de una encuesta, los ejes de análisis de una observación, los aspectos que voy a, si observo un aula, la guía de la observación, la guía que me armo para analizar un documento como un plan de estudio, un programa. Esa guía es la última traducción de mi teoría en observables, ¿sí? En aspectos observables. Es la última desagregación, ¿está? El desafío es, tomando lo que dicen los compañeros, es ver cómo hago, tomando el ejemplo de Matías, digamos, si yo quiero indagar el proceso de alfabetización visual, ¿sí? En función de cómo lo defina, qué alcance le dé, digamos, la última instancia, el último lugar donde se materializa el marco teórico que yo estoy trabajando, esa es la pregunta que le voy a hacer al estudiante, si resuelvo que lo voy a trabajar con el estudiante, o la pregunta que le voy a hacer al docente, si resuelvo que voy a trabajar con los docentes para ver cómo ellos alfabetizan visualmente. Digamos, ahí es donde se materializa por última vez el marco teórico, en el instrumento. Y esto, ustedes que sé que han leído a Bourdieu, que son bourdianos a partir de la EDU, Bourdieu justamente dice, Bourdieu tiene, yo con la teoría social de Bourdieu tengo algunas observaciones, pero tiene mucho trabajo de reflexión metodológica y epistemológica. En su libro El oficio del sociólogo, gran parte de la introducción se la dedica a la reflexión sobre la metodología y sobre la estrategia de producción de conocimiento en el campo de la sociología, que es donde él trabaja, ¿no? Y él dice, los instrumentos son teorías vivas. Cualquier instrumento es estrictamente teórico. No hay instrumento que no sea teórico. No hay instrumento de sentido común. No hay pregunta boba, ¿sí? No hay pregunta neutral. La pregunta es teórica. Obvio que decir que la pregunta es teórica no es preguntarle al estudiante ¿y cómo está tu hábitus? O cómo construiste tu hábitus. No es esa la pregunta.
La pregunta es que cuando yo hago una pregunta en una encuesta, lo que yo pongo en juego ahí es un aspecto de un problema que he teorizado, que lo quiero relevar con esa pregunta. Por eso el desafío es que esa pregunta sea pertinente para lo que quiero indagar. ¿Se entiende? Y acá es donde aparece tan articulado teoría con metodología y con empiria. ¿Sí? Bueno. Siento que los he abrumado, las he abrumado. Sí, dice, no, vos tenés que decir que no, para nada, estamos re relajados, entendimos todo, queremos salir. Ah, muy bien, ahí está, así me gusta, han entendido. A ver, ¿cuál es la tarea? Decía que sí a lo anterior, no a esto, de que nos habías abrumado, pero sí, un poco abrumado, un poco que estamos todos. Bueno, la tarea ahora es la siguiente, vamos de vuelta al PowerPoint, que es una tarea que tiene más de provocación y de ponernos a trabajar antes que una tarea que supone una resolución, digamos, ¿no? No pretendo que ustedes terminen después de discutir y trabajar esto con la matriz de datos armada, ¿no? Pero ahora les explico qué es la matriz de datos. Lo que pretendo es que se pongan en el ejercicio de hacerla, esto de crear condiciones, porque van a tener que hacerla en algún momento, ¿sí? Como matriz, como sea, digamos, pero van a tener que hacer este ejercicio de jerarquizar, ¿sí? Las categorías que conforman su objeto, ¿sí? O sea, estamos en este entuerto, esta es la tarea que están haciendo ahora. Resolverlas es resolver, yo les diría, si les gustan los números, el 40% de la investigación. Tener bien resuelta este bosquejo es tener el 60%, 70% del proyecto listo, o más, y es tener el 40% del trabajo de investigación resuelto y una base sólida. O sea que estamos, yo le digo a mis estudiantes del grado, estamos pujando, está por nacer el bebé. Es el último esfuercito, es el que más duele, pero de eso se trata. No es una metáfora tal vez muy feliz, pero nada, a mí se me representa. ¿Qué es esto de la matriz de datos? El concepto de matriz de datos lo desarrolla un metodólogo argentino muy reconocido, se llama Juan Zamaja, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen a Zamaja? ¿Alguien lo ha leído? Esperen que no veo. No. Respondan con audio. No, dice. Sí. Victoria, sí. He leído. Bueno, Juan Zamaja es un metodólogo que se lee en ciencias naturales, en ciencias sociales. Tiene eso de bueno Zamaja, que no es solamente un metodólogo de las ciencias sociales, también es un metodólogo que trabaja para los físicos, para las ciencias naturales, porque él viene del campo de la lógica, entonces su metodología tiene una fuente impronta de dar cuenta de los procesos lógicos que están involucrados en la producción de conocimiento. Y ahora le doy el chisme académico de la jornada. Roxana Inoue, que es la autora que yo les propuse que está en la bibliografía, es su última esposa. Zamaja murió hace unos años, y Roxana Inoue es su esposa, es una doctora en psicología, que ahora sigue la obra de Zamaja, a mi gusto la sigue, digamos, de una manera muy entendible, hace un buen trabajo, pero hace de su vida académica un tributo a su esposo. Es mucho más joven que él, esas cosas que pasan a veces en la academia que, Roxana Inoue es seguidora de Zamaja, así que en su texto va a referenciar todo el tiempo a su producción. La matriz de datos es este ejercicio de modelización, dice Zamaja, del objeto de investigación, ¿sí? Conforme a los conceptos utilizados, ¿está? Hacer este ejercicio de armar una matriz de datos, que vamos a ver de qué se trata, nos permite, es un trabajo analítico y es un trabajo para el investigador nada más. No es un trabajo que se publique, que se presenta en el proyecto, ni que necesariamente lo vamos a presentar en el informe final, porque es algo de la cocina del trabajo de investigación. Es un ejercicio para clarificar y corroborar que estamos modelizando bien nuestro objeto, ¿sí? ¿Qué hacemos en la matriz? Mostramos el proceso de dimensionalización o operacionalización del problema de investigación. Es decir, desagregamos nuestro objeto, ¿sí? Estos objetos complejos que hemos construido, el objeto de la incorporación de la bimodalidad en el plan de estudio. Ese objeto complejo, ¿sí? Que es un objeto que ya vemos que tiene que estar conceptualizado,
lo desagregamos en las dimensiones o aspectos que lo componen. Y estos aspectos, a la vez, si podemos, los desagregamos en subdimensiones o en aspectos menores, cada vez más concretos. ¿Está? Esto es un ejercicio de escritura de borradores y digamos, porque lo importante es que nosotros, en este ejercicio de modelización, en nuestra cabeza se vaya modelizando el objeto. ¿Está? ¿Dónde sacamos ese ejercicio? ¿Cómo hacemos para identificar las dimensiones y las subdimensiones y demás? De la teoría, del marco teórico, yendo a las definiciones de nuestros conceptos. ¿Está? Tomamos el concepto de, y dando el ejemplo del compañero que hoy está lo agarramos, por ejemplo, el concepto de alfabetización virtual y lo trabajamos, lo definimos y a partir de esa definición vemos qué elementos lo componen, cuáles son los aspectos o dimensiones que componen ese fenómeno que es conceptualizado como alfabetización virtual. Y por supuesto, al decir qué lo compone, es también que queda por fuera, ¿no? Este ejercicio tácitamente recortamos, ¿está? A su vez, eso nos lleva a identificar categorías u otros aspectos que también tenemos que hacer el ejercicio de definirlos. A veces la definición aparece en los mismos marcos, el marco teórico, los trabajos que definen los conceptos, los autores de base en general hacen el ejercicio de dimensionalizar, ¿no? Depende del concepto que ustedes elijan, capaz que se encuentran con un trabajo que ya hizo ese trabajo de dimensionalizar y se ganaron la lotería, porque dicen, bueno, tomo esta dimensionalización y la trabajo. A veces no, a veces el trabajo de dimensionalización hay que trabajarlo uno y hacer uno mismo la interpretación. Más que nada en los aspectos más concretos, donde lo veo concretamente esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para modelizar y para operacionalizar y para construir esta matriz de datos? Bueno, eso, trabajo con las categorías fundamentales del problema, y ahí voy haciendo una jerarquización de categorías. ¿Cuáles son las más abstractas y cuáles son las más específicas que están comprendidas, implicadas en las más abstractas? ¿Está? Y a su vez estas específicas, ¿cómo se materializan? ¿En qué aspectos de la realidad se materializarían? ¿Estamos? Bueno, la consigna entonces es esta justamente, que vuelvan a los grupos, a los links de los grupos anteriores. No sé si ahora, después de haber entrado, también tengo que autorizarlos, creo que sí. Si quieren, hago lo mismo que hoy, me meto y voy autorizando su incorporación. Si ingresan con los mails institucionales, ingresan sin necesidad de autorización. O sea, si ustedes cierran sus mails personales, ingresan al mail de la Universidad de Río Negro y van al link, desde ahí no necesitan autorización de nadie, pueden ingresar directamente. Y la idea es eso, que no digo que lo hagan todos, sino que se pongan a pensarlo, porque habrá algunos que están más lejos, que todavía tienen que definir la categoría, pero hagan el ejercicio, ¿no? Si algún compañero ya tiene una categoría más estructurada, hagan al menos el ejercicio con el compañero para ver de qué se trata, ¿no? De decir, bueno, este es mi objeto, estas son mis categorías fundamentales, en función de la definición encuentro que estas son las 3 o 4 dimensiones que la componen, ¿sí? La dimensión, y esa dimensión la defino de tal manera, ¿no? La entiendo de tal manera, la defino teóricamente de tal manera, y en función de esa definición, para poder dar cuenta de esa dimensión, yo tengo que consultar tales fuentes de datos. O sea, sobre este aspecto yo voy a encontrar en tal fuente de datos. A ver, hagamos un ejercicio con alguna dimensión así medio, la dimensión nivel socioeconómico, ¿no? Ponele que ustedes digan, bueno, uno de los aspectos que ustedes focalicen su objeto sea las características del alumnado, ¿no? Bueno, y que cuando trabajan características del alumnado, se salte que una de las características es el nivel socioeconómico. Gran tema, los sociólogos se rebanan la cabeza para definir nivel socioeconómico, ¿no? Por cómo se define. Hagamos un ejercicio así bestia de cómo definirlo. Bueno, el nivel socioeconómico comprende ingresos familiares, pero también comprende acceso a bienes y servicios, porque tal vez los ingresos en plata no sean muchos,
pero por historia pertenecen a una clase, las llamadas a partir de los 90 los nuevos pobres, que eran los de clase media, pero que se habían empobrecido. Entonces, una cosa es su ingreso, el ingreso es bajo, pero sus aspiraciones, sus trayectorias escolares, previas y demás, y su acceso a ciertos bienes, como ir al cine, como leer libros, como, bueno, son de clase media. Entonces digo, bueno, yo voy a tomar, para mi nivel socioeconómico voy a tomar el ingreso, pero también voy a tomar qué tipo de consumos culturales o de accesos a bienes culturales tienen. Voy a tomar, porque a nivel socioeconómico, la trayectoria escolar previa de la familia y de estudiante. Voy a tomar características del lugar en donde vive, porque no es lo mismo que viva en un barrio pobre, que viva en un barrio con cierto acceso céntrico, no sé. En función de cómo lo defina, esto lo estoy inventando, pero cuando uno hace el ejercicio lo hace con teoría, esa dimensión, nivel socioeconómico, se desagrega en 4 subdimensiones, ¿está? Que es esta que les voy diciendo. Y para cada subdimensión, la forma de acceder a la misma, bueno, la fuente puede ser la misma, porque ¿cómo sé de todas estas cuestiones? ¿Cómo sé la trayectoria escolar? ¿Cómo sé el consumo de bienes culturales? ¿Cómo sé el ingreso? Bueno, puedo decir, lo sé preguntando a la gente. Entonces, la fuente de datos ahí son las personas. Y la técnica de recolección puede ser una técnica de entrevista o una técnica de encuesta, digamos, por cómo accedo a un dato que tiene una persona preguntándole. ¿Se entiende? Sí, también te podrías como fuente de datos agarrar, ¿cómo se llaman los analíticos, por ejemplo? Para ver algunas cuestiones dentro de esa dimensión. Directamente en los analíticos podrías ver la trayectoria, si es que lo ves a través de los promedios. Siempre como ya definiendo y caracterizando la variable, ¿no? Está bien, pero nivel socioeconómico, no sé si se la ve en el analítico. Tal vez si yo cuando caracterizo al alumno, el nivel socioeconómico es una variable, una dimensión, la otra dimensión puede ser rendimiento académico. Y ahí sí, ¿cómo leo qué es el rendimiento académico? Bueno, voy a la definición. Sole, el comentario lo hacía porque vos pusiste la trayectoria. Bien, de la estudiante. Bueno, porque estabas ampliando la dimensión económica a una dimensión socioeconómica. Está perfecto, Pero perfecto. a otro tipo de fuente y tomás categorías predefinidas también. También, por supuesto, por supuesto, digamos, pero esto es teórico, digamos, ¿sí? Y este es el trabajo que tienen que hacer con sus categorías. Hay categorías que son más cerradas y predefinidas, como estas que estamos trabajando, que son las categorías tradicionales del campo sociológico, pero en otras categorías, como las otras que estamos trabajando, alfabetización, relación con el saber, dispositivo, etcétera, etcétera, no son tan definidas, tan claras. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de pensar qué aspectos lo componen, y a veces varias fuentes de datos, o sea, no voy a una única fuente para dar cuenta de una categoría, sino que busco en diferentes fuentes. A veces para dar cuenta de una categoría o un aspecto del fenómeno, voy a las personas, a distintas personas, al estudiante, al docente, hoy que decía lo que decía Victoria, a las autoridades, sí, capaz que la categoría me exige trabajar con distintas fuentes, o incluso con distintas técnicas, porque bueno, en ese caso, si trabajara con alumnos, con docentes y con autoridades, son distintas fuentes, pero la técnica de recolección puede ser la misma o pueden ser dos. Capaz que con las autoridades y los docentes, que son menos, uso entrevistas, y con los estudiantes, si hago algo más general, uso encuestas. Ahí son dos técnicas. O tal vez las fuentes sean diferentes, sean personas y también documentos. O sea, para dar cuenta de eso, tengo que preguntarle a la gente, pero también tengo que mirar documentos. Entonces, tengo dos fuentes de datos diferentes y las técnicas son diferentes: entrevistas, encuestas y análisis documental, ¿no? Mañana vamos a trabajar bien todo este aspecto de las fuentes y las técnicas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes, cuáles son las técnicas y demás? En síntesis... Perdón, yo... Sí. No, la verdad que no... decís un par porque no tengo ni idea cuáles serían las técnicas. Bueno, en realidad es muy simple, mirá. Las técnicas de recolección de datos
son en la investigación en ciencias sociales se usan las técnicas que usamos en la vida cotidiana. Preguntar, para aprender, no para conocer. Preguntar, observar y leer, ¿no? Entonces, en el campo de las técnicas vinculadas a la pregunta, digamos, esto tiene que ver con entrevistas. En un abanico muy amplio de entrevistas que van de la entrevista estructurada, totalmente estructurada, que es la encuesta, a la entrevista absolutamente desestructurada, que puede ser una historia de vida, o una entrevista que no tenga preguntas, que es absolutamente abierta, en donde vos, le decís, contame de tu vida a la persona porque te interesa en la narración que la persona hace de su historia de vida. En ese abanico, en el medio, hay técnicas semiestructuradas, entrevistas semiestructuradas con algunas guías, que son las que yo recomiendo para este nivel de inicio. Hay entrevistas que son de autoadministración, encuestas de autoadministración, o sea que la persona se la completa sola, o entrevistas de tipo más narrativo, donde le pedimos a la persona que la persona escriba, digamos, o entrevistas orales, en donde lo que hacemos es preguntar y que ellos nos respondan. Digamos, hay individuales o grupales. En el campo de las entrevistas grupales hay una diversidad también, que ya tiene otros nombres, por ejemplo, el grupo focal, el grupo de discusión, o la entrevista grupal a secas, que son entrevistas donde lo que nos interesa no es solo lo que dice una persona, sino lo que dice una persona en interacción con las otras. Bueno, ese es como el abanico de las entrevistas. La observación lo mismo, es la observación directa, ¿no? La observación indirecta, que es cuando vos observás grabaciones o videos de situaciones. La observación también, hay un abanico de observaciones en función del grado de participación del investigador, desde la observación no participante, que es el investigador está como observador ajeno y no interactúa con el contexto, hasta la participación con observación, que es que yo hago una observación de instancias en las que participo. Por supuesto, cada formato de observación tiene sus resguardos, sus técnicas, sus formas, sus ventajas, sus desventajas. La observación también puede ser una observación estructurada, donde yo hago una grilla. No sé, yo doy clase en materias de ciencias médicas, ustedes que son los odontólogos, los veterinarios, es posible que tengan muchos instrumentos para sus prácticas de observación preestablecidos, donde ya saben qué tienen que ir a mirar y les dan hasta la variación de posibilidades. O la observación absolutamente abierta, donde yo tomo registro de todo lo que puedo tomar registro, o reconstruyo después si fue una observación con participación. Y el análisis documental, hay también el abanico, más estructurado, menos estructurado, y ahí entramos en el campo del análisis de los contenidos, análisis del discurso y demás. Cuando ustedes lleguen a este lugar, yo les voy a cargar en el aula como material de todas estas técnicas, y ustedes en función de la técnica que elijan, van a ir a explorar el material, porque no tiene sentido que ustedes para un taller como este, yo les presente en profundidad todas las técnicas, que sería eterno, digamos, pero sí les voy a dejar a disposición materiales para todas las técnicas. Entonces ustedes después, cuando llegue el momento de hacerla, ahí tiene sentido que vayan y lean. Son materiales muy simples de leer, porque son manuales metodológicos que son bien manualcitos, así que son fáciles de trabajar. Esas son las técnicas de recolección de datos, ¿sí? Y después, mira, recién una colega portuguesa me mandaba un artículo para que le revise una traducción de un resumen al español, porque publicaba un artículo en una revista española, y encontré que esta colega trabaja las relaciones entre hermanos, es socióloga, y trabaja las relaciones fraternas, ¿no? Y leía que ella utiliza dos técnicas, las de entrevistas, y una técnica que se llama, que yo tenía problemas para traducirla, algo así como fotoestimulación. Es una técnica desarrollada por ellas. ¿Qué consiste? Durante la entrevista, no sé si es que propone fotos
o le hace traer fotos a la persona, y a partir, supongo que son fotos entre hermanos, o de situaciones donde aparecen los hermanos, o situaciones de la vida cotidiana, y a partir de las fotos hace que la persona narre o explora las cosas que está explorando en su investigación la colega. O sea, el campo de las técnicas de recolección es amplio, y es un campo también de creación, porque las técnicas son dispositivos para producir datos, y son las técnicas, como decía hoy, teoría puesta en acto, diría Bourdieu. Es la teoría transformada en una consigna, ¿sí? Nosotros en las investigaciones sobre relaciones con el saber usamos una técnica que se llama balance de saber, que es una técnica de narración. Se le pide al estudiante o a la persona que participa en la investigación que haga un balance, una evaluación de sus aprendizajes, se les dan unas pautas y la persona tiene que narrar, escribir. Bueno, yo lo he aplicado con niños no alfabetizados y en vez de narrar, que no se pueden escribir, les hago dibujar y después les hago hacer un relato oral. O sea, el campo de las técnicas de recolección es un campo súper de espacio de creación. Si yo tengo claro qué estoy indagando, tengo claro el alcance de mis categorías y sé cuáles son mis fuentes, después la técnica puedo inventarla, digamos, ¿se entiende? Ahorita que les decía son las tradicionales, pero hay un margen de creación y está buenísimo. Además, uno puede innovar en la metodología, está buenísimo, ¿sí? Bueno, a ver, lo que les propongo es son las 5, un momento, si quieren media hora, para que se junten en grupo, media hora, 45 minutos, para que se junten en los grupos y vean, se comenten, hablen un poco entre ustedes de esto que estuvimos trabajando, y si alguno puede, o alguna puede, o entre todos, pensar el ejercicio de decir, bueno, en mi objeto, en mi problema, ¿cuáles son las categorías? ¿Las tengo definidas? ¿Todavía tengo que leer y seguir estudiando para definirla? ¿Por dónde iría? Y si la tengo definida y tengo a mano el material que utilicé, hago el ejercicio, ¿cómo haría para hacer este trabajo de modelización de matriz de datos? Hacer un ejercicio chiquito, incompleto, inicial, para que quede como ejercicio, porque esta tarea tienen que hacerlas una buena tarea en el proceso de construcción y de revisión de los objetivos, objetivo general, objetivos específicos y actividades y técnicas de recolección de datos, ¿sí? ¿Está? Van a tener todo el mes para trabajar en esto, o sea, no es algo que tienen que hacerlo ahora en esta media hora, es el ejercicio del mes, digamos, trabajar sobre estas cuestiones. Pero me gustaría que tengan un momento para intercambiar entre ustedes y para que además aparezcan las dudas, los problemas de la elaboración, ¿sí? Por supuesto que vamos a estar conectados durante todo el mes, espero que en vacaciones menos, pero atentos a sus avances y a sus problematizaciones, pero me interesa que haya un espacio ahora entre ustedes de intercambio, ¿sí? Dale. Nos vamos media hora entonces en las aulas de Abrujetes. Exactamente, vayan a los grupos, le insisto, vean de encontrarse, de entrar con el mail institucional, creo que todos tienen, el que no tiene, yo igual voy a entrar para autorizarlos a participar. Hoy fui entrando a cada grupo y fui autorizándoles la participación, ¿sí? Bueno, desconectamos de acá, Sole. Dale, yo sí, esperen que pare la grabación porque hoy siguió grabando como 2 horas, así que la grabación que cargué de la clase de la mañana quedó grabando, después que nos fuimos todos, seguía grabando la de la clase, yo no había detenido la grabación, así que detengo la grabación y vamos